Bien, para cerrar entonces esta parte que corresponde a receptores tipo enzima o asociado a enzima, recordemos que antes habíamos dado el ejemplo de los receptores asociados a quinasas de tipo Janus. Un ejemplo que nosotros tratamos era la acción del interferón alfa y del interferón gamma, que van a ser tremendamente importantes en la modulación de respuestas inmunes. Vemos que en ambos casos la unión del ligando al receptor va a activar esta región, que son las quinasas de tipo que corresponden a las quinasas de tipo Janus, o bien en este caso que corresponde a esta otra quinasa de tipo TIC2. En general, la activación de estas quinasas va a hacer que se autofosforilen mutuamente, y una vez autofosforiladas van a permitir la asociación de estas otras proteínas que son las proteínas STAT. Una vez que se asocian al receptor estas proteínas STAT, también van a ser fosforiladas y van a formar un dímero. Este dímero va a migrar al núcleo y en el núcleo se va a unir a regiones regulatorias de un gen y van a modificar entonces la transcripción de ese gen. De este modo, entonces, la activación de este tipo de receptores claramente me puede modificar la expresión génica. Y de un modo parecido al que hemos estado analizando anteriormente, en donde se fosforilan proteínas que finalmente van a actuar como factores de transcripción específicos. Bueno, siguiendo con los ejemplos, aquí tenemos el receptor de insulina. El receptor de insulina es un receptor del tipo tirosinquinasa. Es decir, como ustedes ven acá, cuando el receptor está desocupado, estas regiones catalíticas del receptor están inactivas, pero cuando la insulina se une al receptor, entonces en este caso se activan los dominios catalíticos que tienen actividad tirosinquinasa, lo que significa que entonces va a fosforilar residuos de tirosina de proteína. Entonces, como siempre, lo primero que ocurre es la autofosforilación, y después de esa autofosforilación se asocian proteínas que tienen dominios SH2 y van a ser fosforiladas entonces por este receptor. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta proteína SHC que va a ser fosforilada una vez que se active el receptor, y esa proteína me puede activar a la proteína SOS, la que a su vez va a activar a la proteína RAS. Activado RAS, entonces se va a reclutar RAF1, el cual me va a activar a MEC, MEC me va a activar a MAPK, y de esa manera, como ya hemos visto, se va a activar la vía RAS-MAP quinasa. Sabemos que esta vía va a modificar la expresión génica, y en este caso, en las células blanco, la insulina lo que va a hacer es aumentar la expresión de genes relacionados con crecimiento y con división celular. Por otra parte, vemos acá que dentro de las múltiples proteínas que van a ser fosforiladas por este receptor de insulina activo, está esta proteína que es el IRS. Este IRS, ¿no es cierto? Hay muchos tipos de IRS, pero estas proteínas se caracterizan porque actúan como proteínas andamio o proteínas de andamiaje. ¿Por qué se llaman así? Porque tienen varios residuos de tirosina, los que son fosforilados, y luego a esos residuos se pueden unir muchas proteínas que tengan estos residuos o estas regiones SH2, que van a reconocer específicamente a estas tirosinas fosforiladas. Entonces, quiere decir que estas proteínas que se asocian al IRS1 fosforilado van a ser activados por este. Es el caso de la proteína GRB2, que a su vez también puede activar a la proteína SOS y a esta vía RAS-MAP quinasa. Por otro lado, estas otras proteínas que aquí aparecen representadas de color celeste pueden activar e inhibir enzimas relacionados con el metabolismo lipídico. Por ejemplo, en este caso se va a inducir la síntesis de triglicéridos y se va a inhibir la lipólisis, es decir, la degradación de los ácidos grasos. Por otra parte, ¿no es cierto?, dentro de las proteínas que son
reclutadas por esta IRS está la interacción con esta enzima que es la PI3K, que es una quinasa que va a fosforilar a este lípido de membrana, ¿no es cierto?, que es este PIP2, y lo va a convertir en este PIP3, que a su vez va a activar esta otra quinasa. Esta quinasa PDK va a activar a estas dos enzimas, que son la PKB y la mTOR, que es otra quinasa. Si ustedes se fijan, al activar esta proteína mTOR, ¿no es cierto?, se van a activar esta vía mediada por distintas enzimas que va a estimular la síntesis de proteínas y va a inhibir su degradación. A su vez también por esta otra vía de la PKB se va a aumentar el número de transportadores de glucosa en la membrana plasmática de las células blanco, y eso va a hacer que las células blanco capten más glucosa del medio extracelular. Por su parte, esta misma PKB también va a actuar por enzimas, sobre enzimas que tienen que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono. En este caso, esta enzima, lo que va a ocurrir fundamentalmente es que se va a estimular la síntesis del glicógeno y se va a inhibir la degradación del mismo. ¿Ok? Entonces, todo esto ocurre gracias a la activación entonces de este receptor del tipo tirosinquinasa, y el ejemplo que acabamos de ver es para la insulina. Entonces vemos que aparte de fosforilar directamente proteínas que van a tener una acción, puede fosforilar estas proteínas tipo andamio o de andamiaje como el IRS1, que a su vez van a activar un montón de otras vías, cada una de ellas con una acción celular específica. Bueno, siguiendo con ejemplos de receptores para factores de crecimiento y todo esto, vamos a hablar de este factor de crecimiento que es de la familia de los factores de crecimiento transformante beta. Esta familia de factores de crecimiento cumple diversas funciones o tiene diversas acciones. Entre ellas, por ejemplo, puede tener el crecimiento, inducir apoptosis, modificar la producción de matriz extracelular, participar en la diferenciación de células mesenquimáticas o derivadas de mesénquima, participa en inmunomodulación y también influye sobre la vasculogénesis o angiogénesis. Entonces aquí podemos ver en este dibujo básicamente lo mismo, solo que de una manera más gráfica, que el TGF puede actuar entonces, por ejemplo, en los vasos sanguíneos sobre el endotelio, afectando la migración de las células endoteliales, produciendo cambios morfogenéticos y controlando su crecimiento. También este TGF-beta puede actuar sobre células del sistema inmune, por ejemplo, inhibiendo la proliferación de linfocitos T, inhibiendo la función de células asesinas naturales o inhibiendo la presentación de antígenos. Puede actuar también sobre los fibroblastos, que son células típicas del tejido conectivo, y al modular estos fibroblastos va a modificar la producción de matriz extracelular. Va a inducir la proliferación de estos fibroblastos y también la secreción de citoquina. Puede actuar también sobre diversas células epiteliales, por ejemplo, induciendo la detención del ciclo celular y la apoptosis. Puede estimular la adhesión celular, la producción de matriz extracelular y también la producción de citoquina en células epiteliales. Ahora bien, el sistema de transducción de este tipo de señales se basa en la interacción con estos receptores, que son receptores también del tipo enzima, que serían receptores del tipo serin-treonin-quinasa. Estos receptores serin-treonin-quinasa también cuando están desocupados están inactivos, pero cuando están frente al ligando y se unen al ligando, se forman o se unen dos dímeros que forman parte de estas unidades del receptor, se unen entre sí y entonces los dominios catalíticos se activan. Entonces se producen fosforilación en residuos de serina y de treonina,
primero en el receptor, es decir, hay autofosforilación, y luego una vez 100% activo, va a fosforilar otras proteínas en el citoplasma, como por ejemplo las proteínas SMAD. Hay varios tipos de proteínas SMAD, pero lo esencial de esto es que cuando estas proteínas son fosforiladas, pueden formar dímeros. Y estas proteínas fosforiladas que forman este dímero pueden unirse, migrar al núcleo y unirse al ADN en regiones regulatorias específicas para modificar la transcripción de un gen. Por lo tanto, una vez más estamos viendo que la activación de estos receptores, que ahora son del tipo serintrionin quinasa, también pueden modificar la expresión génica a través de la fosforilación de proteínas que van a actuar como factores de transcripción específicos. Entonces, estos genes son los que en gran medida al activarse van a explicar las acciones del TGF-beta que acabamos de mencionar. Bueno, otro tipo de receptores del tipo enzima son los receptores tipo guanilato ciclasa. Como ustedes ven en esta diapositiva, bueno, acá por ejemplo tenemos una célula muscular lisa, acá tenemos una célula endotelial, esto por ejemplo podría ser la pared de un vaso sanguíneo, y lo que vemos acá es que este receptor del tipo guanilato ciclasa tiene acá justamente su dominio extracelular, donde está los sitios de unión para el ligando, en este caso el péptido natriurético auricular. Vemos acá, por ejemplo, el dominio de unión a la membrana, el sitio de anclaje, los sitios de anclaje a la membrana, y acá abajo estarían los dominios catalíticos, es decir, los dominios con actividad guanilato ciclasa. Cuando el receptor está desocupado, o sea, no está unido al ligando, está inactivo. En este caso, cuando el péptido natriurético auricular se une al receptor, este se activa. Entonces el dominio catalítico, cuando se activa, lo que hace es convertir GTP en GMP cíclico. El GMP cíclico, como hemos señalado anteriormente, funciona como un segundo mensajero. Este puede activar distintas proteínas, por ejemplo, las PDE o las PKG. Las PKG son interesantes porque las PKG son proteínas quinasas dependientes de GMP cíclico y por lo tanto significa que van a fosforilar un montón de proteínas en el citosol y eso puede activar o inactivar ciertas vías metabólicas. Para que nos hagamos una idea, el péptido natriurético auricular, por ejemplo, puede ocasionar vasodilatación. Y a nivel renal, por ejemplo, puede inhibir la reabsorción de sodio y de agua. Esos son ejemplos de las acciones de este péptido natriurético auricular que se podrían explicar a través de este sistema de transducción de señal. Lo que nos muestra esta diapositiva, a su vez, es un ejemplo de interacción entre las células endoteliales y las células musculares lisas en los vasos sanguíneos, por ejemplo. Lo que me muestra acá es que las células endoteliales pueden producir lo que se llama el óxido nítrico, que es un mediador químico de naturaleza gaseosa. Es decir, esto también es un tipo de señal extracelular. En este caso vemos que esta señal se produce cuando se activa la enzima, que es la óxido nítrico sintasa. En este ejemplo en particular, la óxido nítrico sintasa fue activada por un complejo calcio-calmodulina, es decir, aumentó el calcio intracelular, este se unió a la calmodulina y el complejo calcio-calmodulina activó a la óxido nítrico sintasa. Esta enzima, a partir de un aminoácido que es la L-arginina, produjo citrulina y óxido nítrico. El óxido nítrico, al ser un gas, puede difundir fuera de la célula, entonces sale el óxido nítrico y como es liposoluble puede entrar a estas que serían las células del músculo liso. Y en este caso, ese óxido nítrico puede activar a las guanilato ciclasas solubles, que también convierten GTP en GMP cíclico.
y por lo tanto este óxido nítrico puede emular las acciones de este otro receptor. Entonces, en síntesis, lo que vemos acá es que este segundo mensajero, que es el GMP cíclico, puede ser producido por la activación de este receptor, ¿no es cierto?, que es un receptor tipo guanilato ciclasa, o bien puede ser producido por una por una enzima del tipo guanilato ciclasa, pero soluble, que es dependiente del óxido nítrico. Entonces, esta otra señal podría activar entonces a una guanilato ciclasa, pero soluble. ¿Ok? Bueno, como acabamos de ver entonces a lo largo de las sesiones previas, podemos ver que la unión de un ligando a un receptor va a desencadenar una cascada de eventos. Esta cascada de eventos puede implicar la amplificación de la señal en cada una de estas etapas. Y finalmente, toda esta cascada de eventos va a implicar, por ejemplo, la acción sobre enzimas y por lo tanto la modificación del metabolismo. Puede implicar una acción sobre una proteína regulatoria que va a unirse al ADN y va a modificar la transcripción, o puede implicar, ¿no es cierto?, que se asocie a alguna proteína del citoesqueleto y produzca cambios en la forma o en el movimiento. Otro aspecto que es interesante de considerar, en esta imagen vemos un receptor acoplado a proteína G, y aquí a la derecha vemos un receptor del tipo, por ejemplo, tirosinquinasa, un receptor tipo quinasa. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Aquí vemos toda la cascada de eventos del sistema de transducción de señal que se podría activar cuando se activa un receptor acoplado a proteína G, que podría estar asociado a nilatociclasa o a fosfolipasa C. Vemos que en estos casos se activan quinasas de distinto tipo. Por ejemplo, en este caso se pueden activar quinasas de tipo A o quinasas dependiente complejo calcio-calmodulina. Sin embargo, vemos que cuando se activa este receptor del tipo quinasa, se pueden activar proteinquinasas de tipo 3, se pueden activar quinasas de tipo C, y como ustedes pueden ver, puede haber un diálogo cruzado entre ambos receptores y ante ambas vías de señalización. Es decir, la activación de este receptor puede interactuar con alguna de los componentes del sistema de transducción de señal de este otro receptor, y a su vez algunas de las moléculas producidas dentro del sistema de transducción de señal pueden interactuar con moléculas del sistema de transducción de señal de este otro receptor. De esa manera se pueden influir mutuamente y a eso le llamamos el diálogo cruzado. Entonces, puede haber, por lo tanto, más de una forma de activar a esta quinasa C o a esta quinasa dependiente complejo calcio-calmodulina, ya que esto podría ocurrir por la activación de este receptor acoplado a proteína G o de este receptor del tipo quinasa. In vivo, esto es muy común y es más o menos obvio que pueda suceder, y eso complica la comprensión de cómo realmente funcionan estos receptores y estas señales in vivo, a nivel celular y a nivel molecular. Bueno, para terminar entonces, aquí vemos esta tabla que habíamos analizado previamente, pero que ahora podemos ya comprender cada vez mejor. Vemos que la activación de diversos receptores membrana finalmente va a terminar con la activación de algún tipo de quinasa. Recordemos que las quinasas entonces son enzimas que fosforilan a otras moléculas. Entonces, por ejemplo, acá vemos la activación de un receptor que me produce AMP cíclico, y sabemos que ese AMP cíclico me activa las proteinquinasas A. Esto podría ser perfectamente un receptor acoplado a proteína G y asociado a nilatociclasa. En este otro caso, vemos la activación de una quinasa de tipo G, que como ya sabemos,
esta quinasa de tipo G es activada o es dependiente de GMP cíclico. Y nosotros ya sabemos que los receptores que al activarse producen GMP cíclico son los receptores tipo guanilato ciclasa, como el receptor del péptido natriurético auricular que vimos hace unos momentos. En este otro caso, vemos que las quinasas dependientes de complejo calcio-calmodulina, como su nombre lo indica, necesitan la interacción con la calmodulina activa, y para que la calmodulina esté activa necesitamos de ion calcio. Entonces cualquier receptor que me aumente los niveles de calcio intracelular me podría activar a este tipo de quinasas dependiente de complejo calcio-calmodulina. Esto podría lograrse a través de receptor acoplado a proteína G y asociado a fosfolipasa C, pero también podrían ser receptores, por ejemplo, del tipo canal iónico, o sea, un receptor tipo canal de calcio. E incluso podrían ser canales de calcio regulados por voltaje los que produjeran este aumento de calcio y luego la activación de estas quinasas. Vemos también que tenemos quinasas de tipo C, que se llaman así, entre otras cosas, porque dependen del diacilglicerol y de calcio, de ion calcio. Y sabemos que este diacilglicerol, que es un segundo mensajero, puede ser producido por la activación de receptores acoplados a proteína G y asociados a fosfolipasa C. Y por último tenemos los receptores protein quinasa, ¿no es cierto? Concretamente los tirosin quinasa, que a su vez pueden ser de diversos subtipos y que finalmente pueden fosforilar un montón de proteínas y terminar finalmente fosforilando proteínas del tipo serine quinasa. Bien, eso entonces, con eso estamos terminando la parte correspondiente a receptores de membrana, y con eso hablamos entonces de esta primera parte. Muchas gracias.